La Unión Soviética existió durante 69 años, 70 si eres generoso con las fechas. Y en ese tiempo, logró algo que ningún imperio antes había conseguido documentar tan bien: meter a 15 civilizaciones completamente distintas en la misma habitación, decirles que eran una sola nación, y convencerlas de ello durante casi 3 generaciones. 15 pueblos con idiomas distintos, religiones distintas, historias distintas, comidas distintas, y sobre todo, con opiniones muy distintas sobre quién era el más importante de todos. Lo que salió de ahí no fue una utopía, fue un experimento sociológico de proporciones bíblicas. Y hoy vamos a recorrerlo entero. Los estereotipos que dejó, cómo se veían unos a otros y por qué, más de 30 años después, siguen tan vivos como el primer día. Hay que empezar por algún sitio, y vamos a empezar por los que siempre supieron que iban a irse. Los bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. 3 puntos diminutos en la costa del mar Báltico que, desde el momento en que la URSS los anexionó en 1940, funcionaron como esa persona en la oficina que siempre tiene la maleta medio hecha. No de forma abierta, pero cualquiera que mirara con atención podía ver que nunca se sintieron del todo cómodos en la reunión familiar soviética. Empecemos con Estonia, porque Estonia merece ser el primer bloque solo por la cara que pone cuando alguien la compara con sus vecinas. Los estonios representan la frialdad nórdica llevada a su expresión más pura. Hablan poco, sonríen menos, y cuando por fin te dicen algo, esperan que no les hagas repetirlo. Son el pueblo que te mira durante 5 segundos antes de responder un saludo. No porque sean maleducados, sino porque están evaluando si merece la pena el esfuerzo. El estereotipo dice que un estonio feliz es indistinguible de un estonio deprimido, y hay estonios que lo cuentan ellos mismos como un chiste, de lo que ya dice algo sobre su nivel de autoconciencia. Estonia es étnica y culturalmente el país más parecido a Finlandia del espacio postsoviético. Helsinki está a 80 kilómetros de Tallinn en barco. Los estonios podían ver la televisión finlandesa, literalmente. Podían ver cómo vivía Occidente desde sus propias casas cada noche. Eso crea un tipo de conciencia muy particular. Saber exactamente lo que te estás perdiendo y tenerlo presente cada día. Cuando la URSS se cayó, Estonia no tardó ni un segundo. En 2004 ya era miembro de la UE y de la OTAN. Parecía que habían tenido el plan guardado en un cajón desde los años 60. Probablemente lo tenían. El detalle absurdo, pero real. Estonia vota por Internet desde 2005. Presenta la declaración de la renta en 3 minutos y tiene un sistema de identidad digital que el resto de Europa lleva décadas intentando copiar. Un país de 1,3 millones de personas que reinventó la burocracia. Cuando les preguntas cómo, la respuesta estonia típica es: era lo más eficiente. Sin más, simplemente eficiente. Los rusos siempre vieron a los estonios como los fríos, los distantes, los que se creían mejores. Hay un chiste que dice que la diferencia entre un estonio optimista y uno pesimista es que el pesimista dice que las cosas no pueden ir peor, y el optimista dice que sí pueden. Los estonios, si se lo cuentas, te miran 5 segundos, y luego te preguntan si tienes alguna otra pregunta. Letonia es un poco como Estonia, pero con más trauma acumulado y menos capacidad de disimularlo. Fue uno de los territorios más disputados de Europa en el siglo XX. Independencia, dominio soviético, ocupación nazi, soviético de nuevo, todo en unos pocos años. Ese vaivén de regímenes en tiempo récord no es solo historia. Es la razón por la que Letonia tiene hoy una demografía muy particular. Es el único país báltico donde los rusos étnicos son una minoría significativa. Son en torno al 25% de la población. Una tensión demográfica que está en el fondo de casi cualquier conversación política letona y que sigue siendo un tema delicado décadas después. El estereotipo letón es el de gente seria, trabajadora, con un punto de amargura que nunca sueltan del todo. No tan fría como la Estonia, pero tampoco cálida. Un punto intermedio que a veces se lee como pragmatismo y otras como resignación. Riga tiene probablemente la mejor arquitectura del Báltico, gerencia de cuando fue uno de los puertos más importantes del Imperio ruso, llena de Jugendstil y de edificios que parecen un poco fuera de lugar en ese rincón del mapa. Los letones lo saben, y les gusta que lo sepas. Su orgullo no es ruidoso. Es el tipo de orgullo que te señala un edificio sin decir nada y espera que lo aprecies solo. Y luego está Lituania, el más grande de los 3 bálticos en términos de población y superficie, y el que tiene la historia nacional más épica, al menos en su propia versión. El Gran Ducado de Lituania fue en el siglo XV uno de los estados más grandes de Europa, extendido desde el Báltico hasta el Mar Negro. Ese dato aparece en la educación lituana con una frecuencia que, si lo comparas con otros países, resulta llamativa. No es falso, es perfectamente verdad, pero hay algo en cómo los lituanos lo cuentan que sugiere que el siglo XV nunca les ha parecido tan lejano.
El estereotipo lituano en la región es el de gente orgullosa, un poco terca, con una tendencia a tomarse muy en serio su identidad nacional. Son el país báltico que fue el primero en declarar la independencia de la URSS en marzo de 1990. Antes incluso de que el sistema se derrumbara oficialmente, Gorbachov respondió con un bloqueo económico. Lituania aguantó meses. Cuando le preguntas a un lituano de esa generación qué recuerda de esa época, la respuesta tiene siempre ese tono de quien sabe que hizo lo correcto antes de que fuera evidente para todos. Pero el chiste regional dice que los lituanos son los polacos del Báltico. Cuando un estonio lo dice, no es exactamente un cumplido, aunque tampoco es del todo un insulto. Es simplemente la forma en que funciona la dinámica entre estos tres países que comparten historia y amenazas, pero no pueden evitar mirarse de reojo constantemente. Bien, si estás viendo este vídeo y todavía no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón. O no, tú sabrás. Llevamos 3 repúblicas y quedan 12. Sigamos hacia el sur, hacia el Cáucaso. 3 repúblicas: Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Las que llevan milenios odiándose y amándose a la vez, según qué día de la semana. Si los bálticos son los que nunca se sintieron del todo soviéticos, los caucásicos son los que tenían suficientes conflictos propios como para añadir el soviético sin que les cambiara demasiado la ecuación. Georgia primero, porque Georgia siempre va primero, y los georgianos lo saben y lo esperan. Tienen una de las escrituras más antiguas del mundo, documentada desde el siglo V. Su lengua sobrevivió al Imperio Romano, a los mongoles, a los persas, a los otomanos y a los soviéticos. Eso no es un accidente, es una declaración de intenciones. Cuando un georgiano te habla de su cultura, no lo hace con el orgullo expansivo del que quiere impresionar. Lo hace con la tranquilidad del que sabe que lo que tiene no necesita publicidad. Así es la seguridad identitaria que solo dan 5000 años de historia documentada. El estereotipo georgiano por excelencia es el de la hospitalidad extrema. El banquete georgiano, el supra, puede durar horas. El tamada, el maestro de ceremonias, propone brindis que abordan la vida, la muerte, los amigos, los enemigos, los que no están. Si te invita a cenar un georgiano y has hecho algo malo esa semana, piénsatelo 2 veces. Porque entre el vino y los brindis hay muchas posibilidades de que acabes siendo sincero. El vino georgiano, por cierto, Georgia es posiblemente la cuna del vino, con registros de producción de hace 8000 años. Cuando le dices a un georgiano que prefieres uno francés o italiano, no se ofende. Simplemente te mira de una forma que, cuando la entiendes, resulta bastante elocuente. Dentro de la URSS, los georgianos tenían fama de emprendedores, de moverse bien en el mercado negro y de encontrar la forma de que las cosas funcionaran al margen de la planificación central. Los rusos los llamaban los italianos del bloque, ruidosos, expresivos, buenos cocineros y con una relación con las normas que era más una sugerencia que una obligación. Cuando la URSS cayó, Osetia del Sur y Abjasia, que habían sido unidades autónomas dentro de Georgia, explotaron en conflictos armados casi de inmediato. Esos conflictos habían estado congelados bajo la presión soviética durante décadas. En 2008 uno de ellos derivó en una guerra abierta con Rusia que duró 5 días. Los georgianos lo recuerdan con una mezcla de amargura y determinación que es probablemente la emoción más característica de su identidad moderna. Armenia es otro caso. País pequeño, sin acceso al mar, rodeado de vecinos complicados en todos los flancos, Turquía al oeste, Azerbaiyán al este, Irán al sur, Georgia al norte. Y sin embargo, tiene una de las diásporas más activas y mejor organizadas del mundo. Los armenios de Los Ángeles, París, Beirut o Buenos Aires son una red que funciona con una cohesión que muchos países con 10 veces más población envidiarían. El estereotipo armenio es el del comerciante inteligente, el negociador hábil, el que siempre tiene un primo en el lugar donde lo necesitas. Hay una razón histórica para esa reputación. Durante siglos, los armenios actuaron como intermediarios comerciales en el espacio entre Oriente y Occidente, y esa tradición dejó huella. Pero lo que define la identidad armenia por encima de cualquier estereotipo es el genocidio de 1915. No es exagerado decir que ese evento es el núcleo de la conciencia nacional armenia. Todo lo demás, la diáspora, la cohesión comunitaria, la desconfianza hacia ciertos vecinos, la necesidad de reconocimiento internacional, orbita alrededor de ese momento. Los armenios no te lo traen a la conversación de forma constante. No hace falta. Está siempre ahí, de fondo, como un ruido que no para. Dentro de la URSS eran percibidos como pueblo culto, con tradición intelectual fuerte y una tendencia a quejarse que los rusos encontraban a la vez irritante y comprensible. Armenia fue la primera república en declararse formalmente independiente en 1991, aunque el proceso había arrancado antes con el conflicto de Nagorno-Karabaj, ese enclave de mayoría armenia dentro de Azerbaiyán
que fue el primer gran polvorín en estallar cuando el sistema soviético empezó a crujir. Azerbaiyán es el tercer vértice del Triángulo Caucásico. Con Armenia lleva décadas en conflicto por Nagorno-Karabaj, que en 2020 derivó en una guerra de 44 días terminada con Azerbaiyán, recuperando los territorios perdidos en los 90. Con Georgia la relación es funcional, pero no cálida. Con Rusia es la clásica relación entre un país pequeño con petróleo y un vecino grande, compleja, dependiente y llena de subtextos. El estereotipo azerbaiyano es el del pueblo turco del Cáucaso, más extrovertido que los armenios, más comerciante que los georgianos, y con un sentido del orgullo nacional que desde 2020 ha subido considerablemente de tono. Bakú en los últimos 20 años construyó rascacielos, organizó Fórmula 1 y ganó Eurovisión. El petróleo hace cosas. Lo que los azerbaiyanos hablan menos es a dónde ha ido exactamente todo ese dinero. A una pregunta que tiene respuestas incómodas, pero que nadie hace demasiado alto. Y entramos en el corazón del proyecto. Las dos repúblicas eslavas que, junto con Rusia, formaban el núcleo duro de todo esto. Ucrania. ¿Por dónde empezar? Es el país que la URSS necesitaba más que ningún otro y al que trató peor que a casi ningún otro. Era el granero del bloque. El 40% de su territorio es Chernozem, tierra negra, el suelo agrícola más fértil del mundo. La producción ucraniana alimentaba a cientos de millones de personas. Y sin embargo, en 1932 y 1933, ese mismo territorio fue escenario del Holodomor, una hambruna que mató entre 3 y 5 millones de ucranianos, resultado directo de las políticas de colectivización forzada de Stalin. Que la región más fértil del mundo pasara hambre no fue un accidente, fue una política. El estereotipo ruso del ucraniano era el del vecino campesino, simpático pero menos sofisticado, de que habla ruso con acento gracioso. Los ucranianos tenían una opinión diferente sobre a quién le correspondía el acento gracioso en esa relación. La identidad ucraniana siempre fue más diferenciada en el oeste del país, en regiones como Galicia, con influencia austrohúngara, que en el este, más integrado en la órbita rusa. El estereotipo del ucraniano en el resto del espacio soviético era el de generosidad, abundancia, buena comida. Y el borscht. El debate sobre si el borscht es ucraniano o ruso es uno de esos debates que en apariencia son gastronómicos, pero que en realidad son políticos, y en los que ninguna de las dos partes tiene intención de ceder. La UNESCO lo registró como patrimonio inmaterial ucraniano en 2022, mientras Rusia invadía el país. El timing fue significativo. La guerra ha cambiado profundamente la autoconciencia ucraniana. Las identidades se definen en momentos de presión. Y lo que está saliendo de esa presión tiene muy poco que ver con la narrativa de los hermanos eslavos que Moscú siempre quiso imponer. Bielorrusia es el caso más extraño del espacio postsoviético. Es el único país de la región que nunca rompió realmente con el modelo soviético. Sigue teniendo un KGB con ese nombre. Lleva 30 años bajo el gobierno de Lukashenko, que llegó al poder en 1994 en unas elecciones que fueron las últimas consideradas libres, y básicamente se quedó. Lukashenko no es un presidente normal, es un fenómeno político que ha sobrevivido a todo. Presiones occidentales, protestas internas, cambios de régimen en países vecinos y varias crisis económicas. El truco, si es que tiene uno, es una combinación de control total de los medios, aparato de seguridad efectivo y la capacidad de venderse como el garante de la estabilidad en un vecindario que no lo tiene fácil. El estereotipo bielorruso es el del pueblo tranquilo, un poco gris, que prefiere no complicarse la vida. Minsk es una de las ciudades más ordenadas del espacio postsoviético. Grandes avenidas anchas, edificios soviéticos perfectamente mantenidos, ausencia de caos. Es casi escenográfica. La ciudad que Stalin reconstruyó prácticamente desde cero después de la Segunda Guerra Mundial y que quedó como un monumento involuntario al urbanismo stalinista, ancha, imponente y un poco intimidante si llegas de noche. Ese orden tiene un precio que no aparece en los folletos de turismo. Los bielorrusos son percibidos como los más rusos de los no rusos, lo que en Ucrania o en los países bálticos no es exactamente un cumplido. En 2020, unas elecciones claramente fraudulentas desencadenaron meses de protestas masivas que fueron reprimidas con brutalidad sistemática. Pero la imagen de Minsk, llena de gente con banderas blancas y rojas, es una que no se olvida fácilmente. El estereotipo del bielorruso gris y silencioso tiene más capas de las que parece. Y toca hablar de Rusia. Que sí, técnicamente era una de las 15 repúblicas, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Aunque decir que Rusia era una república dentro de la URSS es como decir que el Sol es una estrella dentro del sistema solar. Técnicamente correcto, prácticamente irrelevante como descripción de la relación de poder. El estereotipo ruso occidental es el del vodka, el frío,
El gorro de piel, la seriedad imperturbable y una capacidad para aguantar condiciones que en otros contextos serían intolerables. Hay algo de verdad en eso, pero hay muchas versiones de lo ruso que no caben en esa imagen. Rusia dentro de la URSS era el centro, el punto de referencia, el idioma de la administración, el ejército, la ciencia oficial. Ser ruso no era ser un grupo étnico dentro de un estado multiétnico, era ser la norma. Todos los demás se definían en relación a lo ruso. Lo que generó una paradoja. Los rusos eran el grupo con menos conciencia de su propia identidad diferenciada, precisamente porque su identidad era la del Estado. Cuando el Estado desapareció en 1991, esa confusión entre identidad rusa e identidad soviética creó una crisis que todavía está en proceso de resolución. Para los bálticos, los rusos eran los ocupantes. Para los centroasiáticos, los modernizadores que construyeron hospitales, pero también les dijeron qué idioma hablar. Para los georgianos, el vecino grande con el que convivir era inevitable. Para los ucranianos, la relación tiene demasiada historia compartida y demasiada sangre derramada como para encajarla en una sola imagen. Ahora viajamos al corazón de Asia. Las 5 repúblicas centroasiáticas: Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. Las que la URSS inventó casi desde cero. Lo cual es una simplificación, pero no del todo injusta. Lo que casi nadie menciona, y que es la clave para entender toda la región. Sus fronteras fueron dibujadas deliberadamente por Stalin en los años 20 y 30 para que fueran artificiales. No siguieron divisiones étnicas naturales ni asentamientos históricos. Las trazaron de forma que cada república tuviera minorías de otras dentro, que los centros históricos de algunas civilizaciones quedaran en el territorio de otras, y que ninguna nación fuera lo suficientemente cohesionada como para independizarse sin crear un caos. Era ingeniería política preventiva. Y funcionó, en el sentido de que creó dependencias que todavía existen hoy. Kazajistán es la república más grande de las 5 y el segundo país más grande del espacio postsoviético después de Rusia. Enorme, el país más grande del mundo sin acceso al mar. Y en ese territorio, la URSS hizo algunas de sus apuestas más arriesgadas. Los primeros ensayos nucleares soviéticos fueron en Semipalatinsk. El cosmódromo de Baikonur, desde donde se lanzó el Sputnik y desde donde Gagarin salió al espacio, está en Kazajistán. La lógica era simple: proyectos que necesitaban mucho espacio y que no querías cerca de Moscú por si algo salía mal. Kazajistán tenía mucho espacio y estaba lejos. Problema resuelto. El estereotipo del kazajo dentro del imaginario soviético era el del nómada recién sedentarizado. Los kazajos son de origen turco-mongol, con una tradición pastoral que la colectivización soviética intentó erradicar con una brutalidad que en los años 30 produjo una hambruna que mató a más de 1 millón de personas. Después de 1991, Kazajistán fue uno de los países postsoviéticos con transición más ordenada, en parte porque tenía petróleo y en parte porque Nazarbayev era un operador político que sabía negociar con todos sin comprometerse del todo con nadie. Astana, la capital que construyeron en medio de la estepa en los 90 porque Almaty estaba en el sur y era sísmica, es uno de los experimentos urbanísticos más extraños del mundo. Edificios con forma de tienda de nómadas, pirámides, esferas, torres diseñadas por alguien con demasiado dinero y acceso ilimitado a arquitectos sin inhibiciones. Uzbekistán es el más poblado de los 5 y el que tiene la historia cultural más rica. Samarcanda, Bujará, Jiva, nombres que durante siglos fueron sinónimo de civilización, de la ruta de la seda, del intercambio entre Oriente y Occidente. Allí vivió Al-Biruni, allí está enterrado Tamerlán. Eso es lo que los uzbecos quieren que sepas. Lo que quieren que no recuerdes tanto es el algodón. Y la URSS convirtió Uzbekistán en un monocultivo de algodón a una escala que requería desviar industrialmente el agua de los 2 ríos que alimentaban el mar de Aral. El resultado fue la desaparición casi total del 4º lago más grande del mundo. Lo que en los años 60 era un mar interior de 68.000 kilómetros cuadrados, es hoy un desierto de sal con algunas bolsas de agua residual. Uno de los mayores desastres ecológicos del siglo XX. Consecuencia directa de una decisión tomada en Moscú. El estereotipo uzbeco es el del pueblo hospitalario pero orgulloso, con plena conciencia de su grandeza histórica, que por eso mira con cierta distancia a los vecinos sin esa profundidad. Los uzbecos y los kazajos tienen una relación que oscila entre la competencia y el desprecio mutuo, en la que cada uno considera al otro el que menos merece liderar la región. Turkmenistán es probablemente el país más opaco del espacio postsoviético, lo que, considerando la competencia, es decir mucho. Está sentado sobre el 4º mayor yacimiento de gas natural del mundo, y durante sus primeros 21 años de independencia estuvo gobernado por Niyazov, que se llamó a sí mismo Turkmenbashi, padre de todos los turcomanos,
rebautizó los meses del año con nombres de su familia, construyó una estatua giratoria de oro de sí mismo que siempre apuntaba hacia el sol, prohibió la ópera por ser influencia extranjera y escribió un libro de filosofía que convirtió en lectura obligatoria para el examen de conducir. Su sucesor, presentado inicialmente como reformista moderado, construyó una estatua de oro de sí mismo a caballo. La estatua tiene botas. Las botas son de oro. No estoy exagerando. Asgabat, la capital, tiene la mayor concentración de mármol blanco por metro cuadrado del mundo según el Guinness. El tipo de récord que te dice todo sobre las prioridades de quien diseñó la ciudad. Kirguistán es el más montañoso de los 5, el más democrático en términos relativos y el que ha tenido más revoluciones desde 1991, concretamente 3, lo que en Asia Central es una anomalía estadística notable. Los otros 4 países de la región llevan décadas con el mismo tipo de gobierno más o menos inamovible. Kirguistán, no. Ha depuesto presidentes, ha cambiado constituciones, ha habido violencia interétnica en el sur del país con cifras de muertos que serían portada en cualquier otro contexto. El estereotipo kirguís es el del nómada más nómada de todos, el que tiene la relación más auténtica con la tradición pastoral y montañesa de la estepa y las montañas Tian Shan. Todavía celebran juegos ecuestres centenarios que no han cambiado demasiado con el tiempo. El buzkashi, una especie de polo jugado con una cabra muerta, que lo dice todo sobre la escala de valores en la que se mueven, percibidos en la región como más abiertos que sus vecinos, más caóticos, con una tolerancia a la incertidumbre política que resulta llamativa comparada con la estabilidad autoritaria que los rodea. La capital es Bishkek, que tiene ese carácter de ciudad que nunca terminó de decidir qué quería ser. Una mezcla de bloques soviéticos, mercados centroasiáticos y algunas aspiraciones modernas que conviven sin demasiada coherencia. Y eso, honestamente, tiene su encanto. Tayikistán es el más pobre de los 5 y el único que no es túrquico sino persa. Los tayikos son étnicamente y lingüísticamente más próximos a los iraníes que al resto de sus vecinos centroasiáticos. Eso tiene consecuencias culturales que van más allá de la lingüística. Hay una conciencia tayika de pertenencia a una tradición civilizatoria distinta, la del mundo persa, que los diferencia de todos sus vecinos. Y que además los pone en una situación geográfica incómoda, rodeados de países de habla túrquica con los que la relación no siempre ha sido fácil. Samarcanda y Bujará, ciudades que históricamente eran centros de la cultura persa tayika, quedaron dentro de Uzbekistán cuando Stalin dibujó las fronteras. El tipo de herida histórica que no se cierra fácilmente y que reaparece en las conversaciones sobre identidad regional con una regularidad que los uzbecos encuentran cansada y los tayikos encuentran inevitable. Cuando la URSS se derrumbó, Tayikistán entró en una guerra civil que duró de 1992 a 1997 y que mató entre 50.000 y 100.000 personas. No una guerra con otra república, una guerra entre tayikos. Una fractura entre el gobierno postcomunista y grupos de oposición con base en el Islam político que el sistema soviético había suprimido pero no erradicado. El contraste entre Estonia, que en 1991 ya tenía plan económico y miraba hacia la UE, y Tayikistán, que en 1992 ya estaba en guerra civil, es el resumen más brutal de hasta qué punto las 15 repúblicas eran mundos completamente distintos que solo un sistema de coerción centralizada podía mantener juntos en el mismo mapa. Y queda Moldavia, Moldova, como se llama oficialmente ahora. El país más pequeño y más pobre de Europa, lo que, considerando que compite con algunos candidatos bastante serios, es una distinción estadística que no se celebra en los folletos de turismo. Atrapado entre Rumanía al oeste y Ucrania por los otros 3 flancos. Sin acceso al mar, sin recursos energéticos propios, con una economía que durante años ha dependido de las remesas que envían los moldavos que trabajan en el extranjero, que en algún momento han llegado a representar un porcentaje del PIB que haría sonrojar a muchos países del mundo en desarrollo. Hablan básicamente rumano, aunque durante décadas el régimen soviético llamó a ese idioma moldavo y lo escribió en alfabeto cirílico para diferenciarlo del rumano y crear la ficción de una identidad nacional separada. Es uno de los ejemplos más explícitos de ingeniería lingüística con fines políticos del siglo XX. El moldavo y el rumano son mutuamente inteligibles al 100%. Es el mismo idioma. Pero si necesitas que 2 grupos se sientan distintos, empiezas por convencerles de que hablan cosas distintas, y desde ahí construyes el resto. El estereotipo moldavo en el espacio postsoviético es el del pueblo que no está muy seguro de qué es exactamente. Hay moldavos que se consideran rumanos. Hay moldavos que defienden una identidad separada con argumentos históricos y culturales. Hay moldavos que simplemente son de allí y no quieren entrar en el debate. Y luego está Transnistria, esa franja de territorio al este del río Dniester que declaró su independencia de Moldavia en 1990
Tiene su propio ejército, su propia moneda y sus propios billetes con la imagen de Lenin. Y no está reconocida por prácticamente ningún estado del mundo, pero existe, funciona y lleva más de 30 años en ese estado de limbo político. Transnistria es básicamente la URSS en conserva. Un trozo congelado del siglo XX que sigue ahí, en el margen del mapa, con sus estatuas soviéticas, su hoz y martillo en la bandera, y una economía que nadie termina de entender del todo, sin que nadie sepa muy bien qué hacer con él. Desde 2022, Moldavia tiene un gobierno abiertamente proeuropeo en proceso de candidatura a la UE. El camino es largo, pero la dirección es nueva. Y en un país atrapado entre lo que fue y lo que podría ser, eso no es poca cosa. Los estereotipos que hemos recorrido hoy no son curiosidades culturales. Son la memoria colectiva de 15 pueblos que pasaron 70 años siendo definidos desde fuera y que en 1991 tuvieron que responder a la pregunta más difícil. ¿Quiénes somos cuando nadie nos está mirando? Algunos tenían la respuesta preparada desde hace siglos, otros llevan 30 años buscándola, y otros todavía debaten si la pregunta está bien formulada. Lo que la URSS demostró es que puedes unificar por la fuerza idiomas, religiones, historias y culturas completamente distintas durante 70 años, pero que en el momento en que esa fuerza desaparece, cada pueblo vuelve exactamente a ser lo que era antes. Los estereotipos no desaparecieron con el comunismo porque los estereotipos, en el fondo, son memoria colectiva. Y la memoria colectiva es lo único que ningún régimen ha conseguido borrar del todo. Si este vídeo te ha resultado interesante, dale a me gusta y suscríbete al canal. Hay mucho más por explorar. Y no olvides dejarme por comentarios qué vídeo te gustaría que trajese próximamente.